El día de hoy vamos a estar en compañía del docente Miguel Horacio Gómez. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con experiencia de más de 15 años en la rama judicial, lo que le acredita una amplia experiencia en relaciones laborales y contractuales. Bienvenidos, los dejamos con el docente Miguel Horacio Gómez. Cualquier duda o inquietud, por favor nos escriben al chat. Vamos a dar un espacio de preguntas para el día de hoy. Por favor, nos dejan sus consultas o sus dudas para que al finalizar la sesión el docente nos las pueda resolver. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar programado por la Universidad Autónoma de Occidente en su especialización de gerencia del talento humano y la Cámara de Comercio de Buga. Agradezco en nombre de estas instituciones y en nombre propio el que se hayan inscrito a participar para que reciban una información pertinente, actualizada, no solo a nivel académico, sino de impacto social. Sean todos nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Voy a ir presentando unas diapositivas de las cuales haré una serie de comentarios y al finalizar la exposición, como ya se los manifestó Geraldine, esperamos tener sus preguntas para poder abrir un pequeño foro o debate. Sean entonces bienvenidos. Buenas noches. Cuando pensamos en el título que se le iba a colocar a este webinar, pensamos que es pertinente hablar de los miedos que tenemos con esta pandemia, de entender por qué es un reto enfrentarnos cada día al contagio, a estar enfermos y qué no decir de aquellos que han fallecido. Esperamos que prontamente haya una solución mundial con una vacuna o con unos anticuerpos que logren neutralizar el COVID-19. Los empleadores, los trabajadores y en general todas las personas tenemos muchas inquietudes sobre el cómo regular nuestra economía, el cómo mantenernos con nuestros sectores a flote, que la economía sea dinamizada nuevamente. El gobierno central viene haciendo grandes esfuerzos y sin necesidad de politizar el comentario, entiendo que hay una serie de mecanismos legales a través de los decretos de emergencia, como de los diferentes decisiones adoptadas por los ministerios que acompañan el tratamiento de esta pandemia, como lo son el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, perdón, el de Turismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, entre otros. Y encuentro una serie de variables que a diario me preguntan como abogado laboralista y todo se reduce al miedo personal y colectivo. Hay incertidumbre, una serie de temores que no son infundados, sino propios de la situación. Y lo tienen tanto empleadores como trabajadores formales, y qué no decir de los trabajadores informales, que han sido supremamente golpeados en todos los aspectos de la economía nacional y mundial. Vemos que nos enfrentamos entonces a que muchas empresas están ilíquidas, que han cerrado plazas de trabajo, que a pesar de pedir un auxilio o un subsidio al gobierno, como ha sido el subsidio de la nómina, el subsidio de la prima de trabajadores, esto no es suficiente para mitigar la situación económica tanto de las empresas como de los trabajadores formales
Y qué no decir de los informales, reitero. Vemos que esta situación cada vez se hace más caótica, económicamente hablando, y qué no decir de la situación de contagio que ha aumentado su velocidad en diferentes ciudades del país, aumentando la morbilidad y la mortandad en personas que difícilmente logran una unidad de cuidados intensivos o que han sido diagnosticados tardíamente o que simplemente no responden favorablemente a los tratamientos que se les están haciendo actualmente. Entonces tenemos un panorama con unos nuevos paradigmas, con una serie de situaciones que nos lleva a replantearnos como empleadores, como trabajadores, como personas que participamos de una economía que ya de por sí era difícil, ahora lo es más. Hay figuras económicas y jurídicas para tratar de reactivarnos. Como ya mencioné, las figuras económicas fueron las implementadas por el gobierno central, subsidio a la nómina, subsidio a la prima y otros subsidios de créditos blandos que son administrados a través de la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Parafiscales de la Nación. Pero jurídicamente hablando, también hay unas situaciones que se deben de revisar. Y ahí le digo yo tanto a empleadores como a trabajadores, si nos sentamos a renegociar la contratación, tenemos que hablar de cuán perjudicados podemos estar los unos y los otros. Porque ya sabemos que el empleador ha tenido mucho tiempo cerrada la empresa, que no ha podido realmente generar facturación o producción para que existan ingresos. No ha habido cobro de facturas. La cartera de clientes sigue aumentando, pero también sigue creciendo la cartera morosa. ¿Por qué? No ha podido, y es una cadena económica, sufragarse los pagos de facturas vencidas de 30, 60, 90 días y más. ¿Qué no decir entonces de la situación de los trabajadores cuando se les ha mermado el salario, cuando hubo por decreto disminución de la cotización al sistema de seguridad social integral, que de un momento a otro le dijeron, oiga, ya no va a trabajar sino medio tiempo, o va a hacer un trabajo remoto, o simplemente cancelamos el contrato de trabajo? Y vale decir algo, y es que el hecho que estemos en pandemia originada por el virus COVID-19 no significa que esto sea justa causa para terminar los contratos de trabajo. Si el contrato de trabajo hoy se termina unilateralmente por parte del empleador, esto generará las indemnizaciones legales consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo, dependiendo del salario, la antigüedad y la modalidad contractual que tiene. Cuando... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces siguiendo. Cuando observamos en Colombia, y hoy vimos al director del DANE en su exposición, que la mayoría de las empresas en Colombia son MIPYMES que fueron creadas con la ley 590 del año 2000. Y Colombia a junio de este año tiene aproximadamente 2.540.953 MIPYMES. Y miren estas estadísticas. Representan el 90% de las empresas del país, pero a pesar de que es el grosso de las empresas,
solo producen el 30% del Producto Interno Bruto. Y viene otro fenómeno para comparar, y es que emplean a más del 65% de la fuerza laboral de Colombia. Entonces, comparado ello con la informalidad en Colombia, vemos que esta estadística que les presento aquí con fuente del DANE también es a 2019, donde vemos que 5,6 millones de colombianos están en la informalidad. Casi el 47% en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país. Entonces, es un panorama bastante difícil para cualquier administrador, para cualquier gerente, para cualquier empresario. ¿Y qué no decir para el gobierno central? Tenemos entonces una serie de situaciones adversas en la economía. Tenemos una serie de factores que están incidiendo inclusive en que el bruto para el año 2020 va en negativo, según las estadísticas del DANE que han venido siendo reportadas. O sea, en vez de haber crecimiento, va a haber decrecimiento porque vamos a estar por debajo. Quiere decir que vamos a estar negativo. Por eso es importante tener en cuenta que hay grandes retos para trabajadores, independientemente de que sean formales o informales, y qué no decir para los empleadores. Claro, allí tomar conciencia desde el punto de vista de la conciliación, de sentémonos a negociar para que todos salgamos ganando, para que haya la posibilidad de conservar los puestos de trabajo. Porque si recordamos cuando recién en marzo fue la declaratoria de la emergencia sanitaria, lo primero que se vino fue la suspensión de contratos de trabajo. Pero ese mismo decreto tenía consigo varias situaciones que debían agotarse primero, como lo eran el tener la posibilidad de fueran las legales, extralegales, vacaciones colectivas, y salió un fenómeno jurídico, así lo llamo yo, que no estaba debidamente regulado, como lo es, voy a adelantar aquí, ahorita me devuelvo, las vacaciones anticipadas. Eso fue a partir del decreto 488 del 2020. Y entonces se dijo, como estamos en estado de emergencia, no podemos cumplir lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, que hay que notificarle al trabajador con 15 días de anticipación sus vacaciones. No, aquí con que le notifiquen siquiera con un día de anticipación, denle las vacaciones que sean necesarias para tratar de contener el virus, para tratar de contener a las personas en casa. Denle esos descansos remunerados en casa y es un alivio para la empresa también. Antes de tomar la decisión de una suspensión del contrato de trabajo, que tiene unos efectos, sobre todo de impacto económico, y que a criterio... Agua panela. Aló, por favor, los micrófonos que se está interfiriendo. ¿Me escuchan, por favor? Perfectamente, creo. Vale, gracias. Continúo. Entonces, las vacaciones fueron al principio una solución pensando que la cuarentena iban a ser los 14 días, que esto no iba a durar más de 2 prórrogas, y como hemos visto, prácticamente los estudios llevan a pensar que la cuarentena escalonada, programada y estacionaria será hasta diciembre 31 del año 2020.
será llevado de 15 días en 15 días porque no vemos que el virus ceda, sino todo lo contrario, seguimos en un pico creciente. No ha habido forma de contener el virus en las grandes ciudades. Bueno, tenemos que dentro de las vacaciones hay un personal, sobre todo de salud, que tienen 2 periodos de vacaciones al año. Y aquí llamo a la reflexión tanto al ministro de Trabajo como al ministro de Salud y al gobierno central y a todos los que participan, a todos los actores del sector económico y trabajador, que con las agremiaciones y demás pensemos en una reforma para crear una ley que al trabajador de la salud, y así como se cambió la tabla de enfermedades y fue incluido como una enfermedad laboral directa, también esos trabajadores de la salud que están expuestos al COVID-19, como los de tuberculosis y los que manipulan rayos X, tengan 2 periodos de vacaciones al año. Es decir, disfruten de 30 días de vacaciones al año. Bueno, perdón, aquí me voy a devolver porque me salté una parte. Quería perder lo que veníamos hablando de las diferentes situaciones para que el empleador pudiera tener una posibilidad de mantener los puestos de trabajo antes de tener que cancelar contratos o inclusive de llegar al cierre de las empresas, porque hemos visto en las noticias que muchas de estas MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, ya tuvieron que cancelar su matrícula mercantil, ya tuvieron que cerrar sus empresas porque no tenían un brazo financiero, un músculo financiero, un colchón financiero que pudiera ayudarle a sostener todo este tiempo. Y entonces las ayudas del gobierno no han sido suficientes para conservar plazas de trabajo y muchas empresas han tenido que cerrar. Cuando hablamos de la suspensión de los contratos laborales, están debidamente regulados y a veces me preguntan, ¿pero qué puedo hacer si me suspendieron el contrato de trabajo? Bueno, el Código Sustantivo del Trabajo trae las causales del por qué yo puedo o no suspender un contrato de trabajo. Y hay una situación, y es que hay una situación de fuerza mayor o de caso fortuito, como la que se viene presentando por la obligatoriedad del confinamiento, del tener que haber cerrado las empresas desde marzo del año 2020, fue más o menos a partir del 17 o el 20 de marzo, que se cerraron para tratar de contener y mitigar el contagio del virus. Sin embargo, cuando salieron los alivios a la nómina, se debió entender que muchos empleadores ya habían suspendido los contratos de trabajo y para el caso de ese subsidio a la nómina, y ahora me paso a otra diapositiva, tuvieron que tener en cuenta que era necesario que el empleador no hubiera suspendido esos contratos para que pudiera acceder a esos beneficios. Lo mismo sucedió con el subsidio a la prima. Se le dijo a los empleadores, usted para poder aplicar debe de tener en cuenta que debe demostrar que su producción y que su productividad del mes al cual va a aplicar, porque podía aplicar para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y profe, sí, qué pena. dime. Lo que pasa es que nosotros no vemos las diapositivas. ¿Estás compartiendo la diapositiva o solo estás hablando? No, yo las estaba presentando. Wow.
Compartir contenido de las muestras ahí. Qué vergüenza, le presento excusas a todos. Ya, ahí la estamos viendo. Tranquilos que a vuelta de correo enviaremos tanto la grabación de este webinar como de la presentación en PowerPoint. Continuamos. Tenemos entonces que el campo de aplicación para este subsidio a la nómina tenía que el empleador o tiene que demostrar la disminución de sus ventas o de su balance económico por lo menos en un 20% comparado en el mes inmediatamente anterior con enero del año 2020 o con el año fiscal del mismo periodo del año 2019 y así poder lograr demostrar que haya esa disminución para hacerse acreedor al subsidio de la nómina. ¿Qué va a pasar después de agosto cuando vemos que la economía no repunta? Que el ejercicio económico y comercial, a pesar de que se han venido reabriendo algunos sectores, no funciona. No funciona porque muchos de los sectores están solamente como el de construcción, manufactureros, pero que ya hay una merma económica importante que si yo tenía un proyecto, por ejemplo, de vivienda, me quedé sin trabajo, tengo que renunciar a ese proyecto, ya no puedo seguir pagando la cuota inicial con la cual intenté separar mi vivienda nueva o usada. Entonces, es complejo entender toda la dinámica comercial y económica. Son situaciones que al gobierno central se le solicitan que piense cómo de manera escalonada en el plazo que tenemos de agosto a diciembre, que ya se vino encima de diciembre, cómo ayudar a mitigar esa situación financiera. Las empresas se reactivan las plazas de trabajo. Necesitamos urgentemente, se le hace un llamado al ministro de Trabajo para que ayude, para que intervenga y hagamos quizás un debate público en el cual estos subsidios se mantengan, que haya un fondo, además del fondo para el empleo formal o el fondo de emergencias, pero que sea especial para que las empresas puedan continuar pagando salarios. Porque muchos trabajadores tuvieron que negociar para no perder tajo todo su ingreso. Algunos simplemente aceptaron la disminución de su salario. Y entonces es necesario, como digo, replantear esa situación. Es un reto importante para nuestra economía, tanto personal, familiar, y dinamizar el comercio en general. El programa de apoyo al empleo formal nos muestra que sí es posible coayudar a los empresarios. Es posible tener un ingreso garantizado, que haya el subsidio por parte del gobierno y, como he manifestado, que se sostenga por lo menos mientras dure la pandemia. Ojalá en buena hora que la vacuna contra el COVID-19, como lo están anunciando Estados Unidos, Rusia y otros países, estuviera lista para este mes o de aquí a diciembre. Sería lo mejor para todos, para toda la humanidad.
Pero mientras estamos en crisis, hay un horizonte que no es claro para las empresas, que no es claro para los trabajadores y obviamente que no es claro para la economía familiar. Otro subsidio que ha sido importante, el subsidio a la prima. Ya la de junio se pasó y logré esta información de fuente de la República y se observa que el gobierno puede y tiene voluntad de ayudar a los empleadores, de ayudar a las empresas para que negocien con sus trabajadores. Muchas empresas han hecho acuerdos de pagos en cuotas, inclusive hasta diciembre, las primas que se debían. Y yo digo, ¿qué va a pasar entonces cuando se genere la prima de diciembre? Que como dije, espero que a diciembre ya tengamos vacuna. Pero importante que esta inversión que hace el gobierno llegue a todas las empresas, que sea para que pueda inyectar estos dineros y financiarse para que se pague oportunamente las primas. Ya estamos en agosto y todavía se escucha que a muchas personas no le han cancelado la prima de junio. Esperamos que los trámites de desembolso de estos dineros del subsidio no se sigan demorando. Las vacaciones, ya habíamos hecho los comentarios necesarios. Sin embargo, hay que traer a colación que cualquier tipo de acuerdo que se haga entre empleadores y trabajadores, se les recomienda hacerlo por escrito. Si es necesario incluirlo como un otro sí al contrato de trabajo, considero jurídicamente hablando, es mejor, porque así las partes se comprometen y hay claridad sobre la negociación, sobre los pagos, sobre lo que se debe. ¿Y qué no decir? Si de por medio hay un sindicato, si hay un sindicato que represente a los trabajadores, pues todos esos acuerdos que se hagan de unas vacaciones colectivas, por ejemplo, en un tiempo diferente, normalmente son de gozarlas en diciembre. Entre diciembre y enero son las vacaciones colectivas de la mayoría de las empresas que tienen esta modalidad. Pero resulta que pudieron hacerlas en marzo, cuando comenzó la pandemia, o en abril, en mayo, o las tienen programadas ahora para agosto. Todos esos nuevos acuerdos, levantarlos en un acta en el que empleadores, trabajadores, y qué no decir sindicatos o agremiaciones de representación o personas que hagan parte de un pacto colectivo, firmen esos acuerdos para que queden consignados, no solamente en el contrato de trabajo a través de un otro sí, sino también que sean objeto de depósito ante el Ministerio de Trabajo y hagan parte de una convención colectiva o de un pacto colectivo. Bueno, otro ítem que tenemos con ocasión de esta pandemia fue el pago a la Seguridad Social Integral. Por ahí me comentaron, no, es que la empresa simplemente para los meses de marzo, abril y mayo pagó el 3%
de mi seguridad social porque el decreto 588 así lo autorizaba. Y entonces resulta que yo tuve una merma en mi cotización. Pues esa merma en la cotización iba a tener grandes impactos, sobre todo para lo que corresponde a la pensión de vejez, porque al reducir la cotización de ese 3%, no generaba lo correspondiente para que se computaran el equivalente a 4.2 semanas, que son los que cada mes se van pagando y representan en la historia laboral de la persona o del afiliado. La semana pasada, la Corte Constitucional, en la revisión de los decretos, declaró inexequible, es decir, declaró inconstitucional a través de la sentencia C-145 del año 2020, lo que corresponde en el decreto 588 a la merma, es decir, al pago del 3% al cargo del trabajador en el tiempo de pandemia. Lo mismo lo correspondiente al traslado de los fondos de pensiones, porque es que iba en contravía de los beneficios de quién, del trabajador. Entonces, simplemente no se puede pasar por alto que una cotización del 3% como trabajador, pues simplemente tenía que aceptarla porque el gobierno central así lo dispuso y afectarme inclusive que si se pagaban 2 meses sobre el 3%, pues al final eran 2 meses que se me iba a correr el tiempo para yo poder reclamar mi pensión de vejez. Ejemplo de lo que sucedía, que ya no va a suceder y los fondos y los empleadores van a tener que ponerse al corriente. Cuando digo de ponerse al corriente es que van a tener que ajustar los pagos de pensión, salud y ARL y los fondos que realizaron los traslados, que era de los fondos privados hacia Colpensiones, pues van a tener que deshacer el trámite que realizaron de sus afiliados para que se encarguen directamente de administrar su cuenta de ahorros. Ejemplo, un ingreso base de cotización de un trabajador que devenga 900.000 pesos. Normalmente su tarifa, digámoslo, corresponde al 16%, es decir, que el aporte eran de 144.000 pesos, ¿cierto? En pensión, el 12.5 para salud, 112.500. Y digamos que en el riesgo laboral que fuera 1, categoría 1 o nivel 1 de riesgo, 4.700 pesos. Cuando se hace el comparativo, vemos que los porcentajes en salud y ARL no representaban ninguna variación, pero sí en el aporte para pensión del 3%. Se redujo ¿a cuánto? A 27.000 pesos. Eso necesariamente va a afectar, si estoy en un fondo privado, pues el dinero ahorrado. Y si estaba o estoy en un fondo, en el fondo público que está administrado por Colpensiones, pues ese 3% no me cubre, como manifesté, las 4.2 semanas de cada mes que representa el 16% de la cotización, del aporte. Ese 3% es prácticamente, sumado a otro mes, sería un 6%, o sea, viene siendo mínimo para que represente el número de semanas al momento de tener que yo hacer la contabilidad o sumar en mi historia laboral todo lo que necesito para poderme pensionar por vejez. Entonces, es importante esa sentencia tenerla en cuenta
porque, digamos, tiene efectos retroactivos, es decir, que las cosas deben de volver a su estado normal. Los empleadores y los fondos de pensiones tendrán que hacer los ajustes necesarios para regularizarle los aportes a los trabajadores, a los afiliados. Ok. Bueno, vamos a tocar otro tema que ha sido supremamente, o mejor dicho, se puso de moda, que es el trabajo remoto o trabajo en casa. Aunque se escucha mucho de teletrabajo, hemos venido haciendo las diferenciaciones propias de que el teletrabajo es una forma de contratación completamente diferente al trabajo remoto o trabajo en casa. No son lo mismo. El teletrabajo ya se encuentra regulado, ya tiene una serie de connotaciones jurídicas que deben de cumplirse para que el teletrabajador cumpla la misión. Sin embargo, el decreto de emergencia dio la posibilidad de que se mantuvieran las plazas de trabajo y aún se persiste en ello de que todo trabajador que pueda realizar el trabajo desde casa, así lo realice. Que el empleador tenga la conciencia de que ese trabajador puede hacer lo mismo desde su casa sin necesidad de arriesgarse al contagio del COVID-19, trasladándose y yendo a su lugar de trabajo en la empresa. Hemos visto varios estudios a nivel nacional y a nivel internacional. Vemos, comparativamente hablando, entre las ventajas y desventajas, que es de gran impacto el trabajo remoto y así como tiene unas bondades, también tiene unas problemáticas. Hay unas problemáticas que son frente a la productividad. Ejemplo, que el 48% le cuesta trabajar solo, que el 33% no es capaz de separar el trabajo de los quehaceres del hogar, que el 33% piensa que es difícil trabajar rodeado de la familia. Y si lo miramos comparativamente hablando, desde el lado del empleador, miramos que se ahorra el transporte, el 65%, el 47% trabaja más cómodo y que el 40% se organiza mejor. Estos son estudios realizados no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano y en Europa, a través de ADEPCO. ADEPCO es una asociación de empresas a nivel internacional, hace presencia en más de 60 países y son líderes en manejo de personal. Son líderes en el manejo de outsourcing, en holdings, hacen todo lo pertinente en selección de personal y qué no decir en seguimiento de puestos de trabajo. Entonces, es un nuevo paradigma, es un nuevo reto el aceptar que el trabajo remoto es una opción para salir adelante. Tenemos que el trabajo remoto recién se está regulando en Colombia porque no existe regulación. Hay que equiparar mucho de la normatividad del trabajo, del teletrabajo con el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo hay una serie de diferencias sustanciales. Es que este ya debe constar por escrito. Se hace exclusivamente y hace parte del contrato de trabajo. Entonces, comparado con el trabajo remoto, vemos que hay un desbalance. También recién
el gobierno central, en sus decretos de emergencia, a través del decreto 771 del 2020, logró homologar el subsidio de transporte como subsidio a la conectividad. ¿Por qué? Porque resulta que en el teletrabajo, a ese teletrabajador sí se le entregan las herramientas necesarias de conectividad, ya lo hemos dicho inclusive en varias conferencias, de un computador, de un smartphone, de tener el acceso a la conectividad de las TICs, del pago de la conexión de Internet. Entonces, cuando yo tengo estas herramientas en el teletrabajador y no las tengo en el trabajo remoto, le estoy dando una carga adicional al trabajador. Es decir, estoy colocando a sufragar las herramientas que deben de ser entregadas por el empleador. Entonces, esa situación es de revisarla, es de regularla, de que haya un diálogo social y que cada uno de los gremios participe aportando a construir esa normatividad que lleve al trabajo remoto, que puede ser equiparado, similar, no tiene que ser igual, pero sí que dentro de las ventajas del teletrabajo estén las ventajas del trabajo remoto. Porque en últimas, todos se van a beneficiar, tanto empleadores como trabajadores. Va a haber mayor facilidad de comunicación y hay algo muy importante, y es que ayudará a que se maneje la situación del COVID-19, que en últimas es la que ha generado toda esta situación de teletrabajo y trabajo remoto, de acudir a esa flexibilización laboral, de reinventarnos formas de contratación laboral, de tener que revisar cómo volvemos a producir, cómo no dejamos que se hunda la empresa o que desaparezca. Entonces, si tenemos esa posibilidad de regular el trabajo remoto, según los estudios internacionales, más del 65% de los trabajadores que pueden hacer el trabajo remoto lo aceptan y hacen en casa. Son estudios serios y realizados en diferentes ambientes laborales, tanto en Latinoamérica como en Europa. Hace poco vi una estadística, y me disculpan que en ese momento recuerdo quién la, creo que fue Gallup. Si me equivoco, presento excusas, como les manifiesto. Gallup, que es esta empresa dedicada a hacer las encuestas y estudios de consumo a nivel internacional, encontró que casi el 80% de los trabajadores en Estados Unidos en diferentes épocas hacen teletrabajo. Ellos lo tienen como teletrabajo, ¿no? A pesar de que, porque desconozco la situación contractual, pero entendiéndolo desde el punto de vista comparativo con el trabajo en casa, podemos llegar a eso. Porque si vemos las grandes ciudades, están congestionadas, no hay parqueaderos, el consumo de combustible es altísimo, el estrés que genera, el tener que pasar, el tiempo que se pierde en el traslado de la casa a la oficina y viceversa, el riesgo de accidente es alto, máxime que tenemos vías estrechas, poco demarcadas, hay un desorden vial, falta inteligencia vial, en fin. Hay una serie de factores que afectan la movilidad. No hay un servicio masivo eficiente en ninguna de las ciudades, porque jamás podrá formarse la demanda frente a la oferta. Entonces, ese es otro reto que tenemos. Es una situación a revisar que
las APLs y los empleadores tienen un compromiso fuerte con sus trabajadores. Debe ser un compromiso serio, inmediato. El trabajo remoto o el trabajo en casa tiene que ser regulado, y si no existe normatividad no es excusa de decir de que es que a mí la ley no me obliga y entonces por eso no le presto atención a mis trabajadores. No. La cuestión es a que pensemos como aquel que está contratado en el teletrabajo. Hay que hacer una evaluación del teletrabajo, saber a qué riesgo se va a exponer ese trabajador que lo tengo a través del trabajo remoto. Invitación pues a reflexionar sobre todos esos temas que hemos venido planteando el día de hoy. Espero que en el corto plazo de verdad logremos que esta situación se supere y que haya unas nuevas dinámicas que ya se vienen presentando. Todos estamos en el afán de producir, de reabrir, de implementar, de gestionar. No, pero sí ser prudentes, no confiarnos y andar, como se dice, de la mano con la bioseguridad. Desventajas del teletrabajo. Aquí tenemos algunos comentarios de pérdida de integración a la empresa, menor comunicación con los compañeros, porque pues todo el mundo está solamente en el computador y con los que necesariamente tiene que trabajar o tiene que enviarle el informe o con quien tiene que entrevistarse. Importantísimo, la tendencia a trabajar en exceso. Tenemos que, igual que estamos en la empresa, tener un horario de conectividad. Tenemos que tener un horario claro en el cual nos conectamos con la empresa y nos desconectamos también. Tenemos que tener tiempo para hacer una pausa activa y también para almorzar, descansar, retomar labores y desconectarnos. Tenemos derecho a la desconexión digital. No es que por el hecho de estar haciendo teletrabajo o trabajo remoto vamos a abusar del tiempo del trabajador. No, es un compromiso para mantener el equilibrio de empleadores y trabajadores, el respeto por el horario y el derecho a la desconexión digital. Si las cosas, hay que seguir revisando el tema y tenerlo lo más claro posible a la hora de implementarlo. Para terminar, amigos, he propuesto unas conclusiones y unas sugerencias. Bienvenidas todas las ideas, bienvenidos todos los comentarios, las preguntas y sobre todo la actitud de participación en un esfuerzo por lograr que se dinamice la economía. ¿Desde dónde participo? ¿Qué voy a aportar para que al momento de reabrir la empresa, al momento de que yo regrese a mi puesto de trabajo, al momento de que tenga que advertirle a mi compañero sobre los protocolos de bioseguridad, no vaya a haber problemas, que sea lo más seguro posible? Hablando del autocuidado, el yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos. Algunas de estas palabras se dice que están quemadas, que han sido reiterativas, que han sido ya pues gastadas. Yo considero que no, porque en algún momento se utilizan. El adaptarnos, el reinventarnos, el ser creativos, recursivos, resilientes. Implementación de los modelos de mejoramiento continuo tienen que estar de la mano día a día para ver dónde estamos fallando, dónde se presentó el incidente, el accidente, dónde debo mejorar para que mejore la empresa y por ende cuidar a mis trabajadores. Como empleador, generar confianza en ellos, ser conciliadores. Y lo más importante, queridos amigos,
buscar asesoría jurídica especializada. Una buena asesoría jurídica a tiempo evitará un problema económico mayor a futuro, porque normalmente cuando se llega a problemas de demandas, de reclamaciones por una mala decisión, pues normalmente significa dinero, que toca pagar indemnizaciones, toca pagar la asesoría de abogados, atender procesos que muchas veces son largos, desgastantes y que llevan a rupturas de relaciones laborales que pueden conservarse y que ayudan a la empresa y qué no decir a los trabajadores. Bueno, a partir de este momento le voy a dar la palabra a Geraldine para que abramos un espacio de preguntas y podamos aquí debatirlas. Muchas gracias a todos. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir sus conocimientos y transferir este conocimiento con todas las personas convocadas. Gracias por aceptar nuestra invitación desde la universidad. Me gustaría invitar a todos los asistentes que por favor, si tienen alguna duda o inquietud o algún aporte o opinión sobre el webinar de hoy, la temática y todo lo que nos compartió Miguel, nos puedan escribir al chat o alcemos la manito para que podamos resolver esas inquietudes y aprovechar al máximo la compañía de Miguel. Entonces los invito para ello. ¿Alguno tiene alguna consulta? Por aquí nos dice Adriana Vinasco, muchas gracias. Vamos a ver por acá qué preguntan nosotros. Permítame un momento, Miguel, mira. Siguen todos muy conectados, están atentos a qué otro aporte podamos brindarles. Hasta ahora no tenemos preguntas o alguna opinión sobre lo que compartimos el día de hoy. Mientras, Miguel, mientras que las personas terminan de redactar sus preguntas u opiniones, los invito a todos a conocer un poco más sobre la especialización en gerencia del talento humano que tiene la universidad en este momento en oferta, tanto en la ciudad de Cali como en la ciudad de Buga. Nosotros tenemos convenio con la Cámara de Comercio de Buga para dictar en la alianza esta especialización, en este momento teniendo en cuenta pues toda la contingencia y todos los protocolos de seguridad que corresponden. Les invitamos a que si están interesados en recibir mayor información, nos escriban a los siguientes datos de contacto. Esta es una especialización que dura 2 semestres, es decir, 1 año. Tenemos alta experiencia, una gran experiencia dictando esta especialización y muchas referencias de la experiencia tan positiva de nuestros egresados con este programa, el cual está aportando bastante a todas las áreas de las empresas, porque la gestión del talento humano no solo corresponde al área de talento humano de una compañía, sino a todas las áreas y nos involucra a todos. Entonces los invitamos a que puedan solicitar mayor información y conocer más sobre este programa, tanto en la página web de la universidad como por medio de los datos que les acabo de compartir al chat, ¿vale? Tenemos por acá un comentario de Jenny Tibaquirá. Buenas tardes. ¿Se tiene alguna definitiva acerca de la devolución que se debe hacer de los aportes de pensión de los meses de abril y mayo? Es una pregunta para ti, Miguel. Gracias. Correcto. Como manifesté respecto de la declaratoria de inexequibilidad de lo que corresponde al decreto 588 en relación al 3% de aportes, los empleadores deberán hacer el ajuste pertinente
para regularizar el pago de los aportes que corresponden para pensión. Eso, a través de la Oficina de Recursos Humanos de cada empresa, deberán, desde el mismo mes de marzo, porque la sentencia es retroactiva al declarar la inexequibilidad, para regularizar esos aportes, como bien lo manifesté, es decir, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, el empleador tendrá que efectivamente descontar el porcentaje que le corresponde al trabajador y lo propio del empleador para hacer los ajustes y trasladarlos al fondo pertinente. Muchas gracias, Miguel. John Henry Muñoz nos menciona interesante el tema. Muchísimas gracias por compartirlo. Por Buenas acá, tardes, qué pena, interrumpo. Me quede un poco más claro, la respuesta que nos da el señor Miguel aplica también para las personas que han pagado independiente, que son contratistas. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Sí. Es correcto. Independientemente de la modalidad contractual, hay que regularizar el pago de los aportes. Tú como contratista, ejemplo, si hiciste la cotización sobre el 40% del valor del contrato y ese valor le liquidaste únicamente el 3%, pues vas a tener que hacer el ajuste en la planilla pila para que se regularice el monto correspondiente. ¿Qué sucede? Al ser independiente, tú estás haciendo tu propia cotización. Tú eres el propio empleador y trabajador a la vez. Entonces, el contratista independiente, digamos, tú me dices de no tengo el dinero para hacer el ajuste correspondiente. No va a haber ningún inconveniente para el contratista independiente. La exigencia la tiene que sí el empleador, porque el empleador tiene una carga de un porcentaje para el pago de los aportes para pensión del trabajador. Entonces, como le descuento al trabajador y hago el aporte como empleador, comparativamente hablando con el contratista independiente, es completamente diferente. Considero que jurídicamente lo propio es que hagas la liquidación de los meses en que hayas pagado solamente el 3% y hagas el ajuste al 16%. Gracias. muchísimas gracias, Miguel. Por acá tenemos otra consulta de John Henry Muñoz. En este momento hay muchas trabas con el auxilio de desempleo por parte de las cajas de compensación del Valle, por ejemplo. No atienden en forma presencial y tienen problemas en las páginas web que dificulta el envío de documentos de soporte o de solicitudes. ¿Qué podemos hacer para que estos auxilios no se pierdan? Bueno, habría que revisar el tema de conectividad de la página web. Llamar telefónicamente para entender qué problemática tienen y el por qué no están recibiendo oportunamente las solicitudes de los auxilios. Es muy extraño porque efectivamente todos tienen una fecha de vencimiento, cada subsidio o cada auxilio, y esas fechas pues son debidamente reguladas y vigiladas para que cada uno de los beneficiarios que apliquen no se extiendan en el tiempo. Lo que te puedo sugerir es insistir, tratar de llamar para ver qué canal de comunicación podrían recibirte los documentos, quizás por correo de un servicio postal en físico, porque sí, presencialmente no te van a atender. Y obviamente lo que se debió realizar es habilitar las páginas web para todas las solicitudes, no solamente del auxilio de desempleo, sino a la nómina, el subsidio a la prima, etc. Perfecto. Continuamos con otra consulta de Jenny Alexandra.
Doctor Miguel, desde su perspectiva, ¿cómo cree que terminaremos este año a nivel laboral, frente a despidos, prestaciones sociales, teletrabajo y demás? Bueno, Jenny, te puedo decir que he estado observando la situación comparada con Argentina, el mismo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y la India, que son países referentes para hacer un estudio de análisis. Se observa inclusive, por ejemplo, en España, con el rebrote, que han venido cerrando sectores económicos que se habían autorizado a reabrir. Por ejemplo, el de turismo. Ese sector ha sido golpeado fuertemente a nivel global. Entonces, observo que la crisis fluctúa y quizás va a empeorar. Yo observo que el hecho de tener que manejar la crisis entre reabrir y cerrar de nuevo las empresas o los sectores económicos va a generar un golpe económico fuerte, un latigazo económico como se conoce, en el cual aquellos que se prepararon para reabrir, si por X o Y circunstancias les toca cerrar de nuevo, es como decir, me estoy recuperando y vuelvo y me enfermo. Entonces voy a correr más riesgos, voy a tener mayores problemáticas, porque no voy a poder llegar a un nivel o a un impulso económico que me ayude, como se dice en el argot popular, a navegar firme al norte. Entonces, teletrabajo. El teletrabajo existe desde hace muchísimos años y lo que hoy día viene, digamos, compitiendo con el teletrabajo es el trabajo remoto, que pienso ha venido ganando un espacio importante y que tardíamente no se ha regulado. Necesitamos, como lo expresé hace rato, ir generando una norma y si no unos compromisos empresariales y de las aseguradoras de riesgos laborales para que intervengan el trabajo en casa y haya un mejor manejo frente a la relación empleador-trabajador. Muchas gracias. Por parte de Estefanía Vergara, nos consulta, ¿hay algún plazo determinado para regularizar o regular los aportes? En este momento solamente se decretó la inconstitucionalidad del 3%. Se hizo de manera retroactiva. Recae sobre 3 meses, marzo, abril y mayo. Pensaría yo que lo propio es hacerlo en los meses subsiguientes, porque si una empresa tiene 50, 100 trabajadores o más, pues va a tener que disponer de un dinero fuerte para regularizar esos aportes. Sin embargo, considero que dadas las circunstancias, puede también llevarse a un acuerdo escrito con el fondo correspondiente para hacer los pagos de manera escalonada, a cuotas, según corresponda. Está bien. De parte de Carolina Andrea Montaño, un trabajador que ha disfrutado de una licencia no remunerada por un mes pierde el beneficio del pago del subsidio por parte de la caja de compensación o funciona igual que en periodos de incapacidad. Bueno, uno de los requisitos, inclusive para los beneficios de los subsidios, era que no hubieran licencias no remuneradas. Por ende, el pago de subsidio de la caja de compensación, si me estás hablando, dice, o funciona igual los periodos de incapacidad. No, no se pierde, yo pensaría que no se pierde porque en ningún momento se habla del pago del subsidio de la caja de compensación, de lo que se
pierde es el pago del subsidio a la prima o a la nómina. El hecho de que ese trabajador haya estado en licencia, no remunerada. Ese es diferente, pero el pago de la caja de compensación es un derecho que tiene por pertenecer a una categoría el trabajador y ese no tiene por qué perder. Perfecto, muchas gracias. Miguel, John Henry Muñoz nos consulta lo siguiente. O bueno, nos está retroalimentando o completando la pregunta que él hizo sobre los portales web de las cajas de compensación y de los auxilios que probablemente, según pues su perspectiva, se están perdiendo. Dice, los teléfonos no contestan. Presenté todos los documentos válidos y cartas laborales y me rechazaron la postulación. A mi parecer están dilatando el tema y son dineros que se están desviando a particulares. Es más su opinión con respecto al tratamiento que le están dando actualmente las cajas de compensación a los auxilios. Está compartiendo su experiencia. Sí, correcto. Y Heidi Real nos dice, buenas tardes, ¿es obligatoria que se efectúen visitas de ARL o gestión humana a los empleados enviados a teletrabajo por COVID? Bueno, es obligatorio las visitas de la ARL, independientemente de la modalidad contractual, cuando un trabajador ha sido separado de su puesto de trabajo, ya sea por sospecha o porque ha sido diagnosticado positivamente con la enfermedad de COVID. Independientemente de que esté haciendo teletrabajo, trabajo remoto, o que estuviera desplazándose a su puesto de trabajo en la empresa, el hecho mismo de tener COVID lo hace pues un trabajador, un paciente, que tienen que hacerle un seguimiento, que tienen que hacerle unas valoraciones y obviamente pues todos los tratamientos pertinentes. Porque en principio hay muchos trabajadores que han sido o sospechosos o diagnosticados positivo y que mientras es sospechoso le mandan a hacer trabajo remoto mientras sale el resultado de la prueba, pero una vez sale positivo, lo que sucede es que al trabajador lo incapacita. Entonces, estando incapacitado, pues no está obligado a conectarse, no tiene necesidad de tener que rendir alguna situación de su trabajo al empleador. Debe respetar ese tiempo de incapacidad. Muchas gracias, Miguel. Fernanda Delgado nos consulta. ¿Aplica también para los dependientes el reintegro del descuento de la pensión? Sí. A ver, aquí no es que haya un reintegro para el trabajador. Lo que hay es la oportunidad de ajustar el pago de los aportes al 16%, que es lo que le corresponde como independiente pagar por pensión. Y como lo mencioné, se hace de manera retroactiva, es decir, corresponde al mes de marzo, abril y mayo, que fueron los 3 meses que autorizó el decreto para pagar sobre el 3%. Perfecto. Nos dice Andrea Montaño, muchas gracias, doctor Miguel. Estefanía Vergara también agradece su respuesta. Fernanda Delgado nos da las gracias por la respuesta. Heidi Real nos consulta. La pregunta va enfocada a que los trabajadores que enviaron a labor de teletrabajo por motivo de pandemia, pero no por enfermedad. Heidi nos consultó ahora sobre si es obligatoria las visitas de ARL o gestión humana a los empleados. Ella está completando la consulta. Que esos trabajadores que enviaron a labor de teletrabajo por motivo de pandemia, pero no por enfermedad, si es obligatorio aceptar o que gestión humana o ARL los visite. Bueno, entonces aquí hay que hacer un precedente, entendería yo. Okay. Tener un precedente de enfermedad. Yo ya lo entendí. Bien, hay que entender dos cosas. La primera es, si es teletrabajador, la ARL tiene la obligación de ir a visitar
el puesto de trabajo, puede hacer evaluación del puesto de trabajo, puede ir a revisar los riesgos en los cuales se está enfrentando el trabajador. Y si el Departamento de Gestión Humana considera que debe ir a revisar alguna situación que corresponde a lo contratado vía teletrabajo, puede hacerlo. Diferente es al trabajo remoto, que es el que la mayoría estamos haciendo con ocasión a la pandemia, que es lo que reitero, no está regulado, no hay obligación de que la ARL haga evaluación del puesto de trabajo, no hay obligación de las ARL y de los empleadores a revisar los riesgos a los cuales se enfrenta el trabajador, no hay, digamos, una regulación que obligue a empleadores y a ARLs a que esa función, que esa labor se desarrolle de la mejor manera o de la forma óptima, con todas las garantías de salud, de ergonomía y de cuidados para el trabajador. Perfecto, gracias. Independientemente, sí, independientemente que tenga COVID o no, o que sea por contener la pandemia. Gracias, Miguel, porque con esa respuesta creo que ya chuleamos la pregunta de la señora Elisa Andrade, que nos consultaba que la ARL no revisará en casa los riesgos que puedan tener los empleados o solamente es por el COVID. Creo que con su respuesta ya, sí, ahí ya quedó encerrado. Concluimos. Así es. Bueno, agradecemos a todos. Si alguna persona tiene otra consulta, duda u opinión sobre el tema que estamos debatiendo en este momento, los invitamos a que realicemos esas consultas por el chat. Hay muchos agradecimientos por el espacio, por Miguel haber compartido sus conocimientos, pero hasta el momento no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra persona quiere compartirlo? No, la grabación no se sube a alguna red social, se comparte a aquellas personas que escriben al correo extensión@uao.edu.co. Voy a escribirlo nuevamente en el chat y solicitan la grabación para dar respuesta a la pregunta que nos hace Fernanda Delgado. Y ahora tenemos otra consulta de John Muñoz. Por favor, ¿saben cuál es el valor de la cuota mínima de afiliación de la pila para un trabajador independiente? Bueno, eso depende. Eso depende si simplemente lo está liquidando con el ingreso base de cotización equivalente al salario mínimo o si lo está haciendo como independiente para... Bueno, ya me respondí que sobre el salario mínimo. Bueno, sobre el salario mínimo debe cotizar los valores correspondientes, el 16% para pensión, el 12.5% para salud y dependiendo del riesgo para ARL, si es riesgo 1, que es como el 0,5 algo por ciento, todos esos valores se liquidan sobre el salario mínimo. No, aquí me acabas de colocar lo que te iba a decir, porque si es sobre el 40% de los ingresos, estamos hablando de que hay un contrato valor mayor al salario mínimo. Ejemplo, decía, si tenemos 3 salarios mínimos, lo liquidamos, eso da aproximadamente 2.400.000, voy a ponerlo así. Sobre esos 2.400.000, liquido el 40%. Ese 40% me va a dar más o menos el valor de ingreso base de cotización, de liquidación, perdón, como unos 900.000 pesos, por dar el ejemplo. Sobre ese valor es que va a ser la cotización. Porque ese sería es cuando usted tiene un contrato como independiente, un contrato de prestación de servicios que ya sobrepasa el salario mínimo. Entonces, siempre es tener en cuenta, son los porcentajes a liquidar según el valor del contrato o salario mínimo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos ya la ronda de preguntas u opiniones. Le agradezco enormemente en nombre de la Universidad de Cámara de Comercio de Buga el aceptar nuestra invitación y el compartir su conocimiento con todas las personas que aceptaron la invitación a este webinar.
Gracias también a los presentes y a quienes confían y siguen confiando en la UAO y también en la Cámara de Comercio de Buga. El interés de nosotros es poder compartir todo el conocimiento que tenemos como institución, como universidad y aportar lo mejor que podamos. Muchas, muchas gracias a todos. Bienvenidos a la UAO, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Buga y les agradecemos a todos su presencia, su conexión, el estar ahí hasta el último minuto y el seguir confiando en nosotros. Mil gracias, Miguel. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Espero que toda esta información la repliquen en sus empresas, asuman el liderazgo y sigamos entre todos construyendo para que podamos manejar esta situación de la mejor manera posible. Un abrazo para todos, que estén llenos de salud y recuerden el autocuidado. Feliz noche. Mil gracias, Miguel. Feliz noche. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao.